Charla con Andrés Torres para hablar del poder político del Barcelona. Andrés es periodista y coautor de una serie de podcasts que se acaban de publicar y que tienen el nombre de Catalunya Confidencial. Unos podcasts que refieren al proceso político de Cataluña y que en algunos casos pues tiene una gran relación con el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos con un persona, amigo, que no conoceréis, pero ya os digo que es un periodista fantástico, un amigo, ya digo, Andrés Torres. Muy buenas, Andrés. Muy buenas, Javi. Muy buen recibimiento. No podía ser de otro modo, no podía ser de otro modo. Bueno, Andrés es, ya digo, amigo, es colaborador de La Galerna desde sus inicios, pero además de eso es el autor, coautor, junto con parte de un equipo que ahora los citarás si quieres, de un podcast, Catalunya Confidential, ¿no? Que está en la plataforma Audible, por Amazon la podéis encontrar, y que forma parte de la serie Desafíos, ¿no? Que bueno, ya es cuál, el tercero, el cuarto, ¿no? Después del de ETA 11M vendría el tercero, ¿no? Catalunya Confidencial. Correcto. La principal diferencia es que así como el desafío ETA y el desafío 11M partieron de una serie audiovisual para Amazon Prime Video Buenísima. y con, y con todo esta, como teníamos tropecientas horas de entrevistas con lendakaris, ministros, fuerzas de seguridad en torno a Berchale, expertos en yihadismo, en el caso del 11M, familiares de yihadistas, etcétera, pues con todo ese material que no cupo en el audiovisual, hicimos dos series de podcast para Audible. Pero en este caso, Catalunya Confidential, no ha habido serie audiovisual, por lo tanto hemos construido la serie documental desde cero, lo cual nos ha permitido pues trabajarlo de alguna manera con más libertad y darle un sentido un poco especial a un tema, ¿no? Tú que eres catalán, Javi, lo conoces bien, un tema que a priori puede parecer de alguna manera farragoso o políticamente árido, ¿no? Como es el procés. Vale, no lo había dicho, lapsus, Catalunya Confidencial va sobre el procés desde sus inicios, ¿sabes? El Pero periodo de... bueno, se sobreentiende, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que la gente no se confunda, ya sabéis que esto es un programa deportivo, pero bueno, a veces tratamos temas colaterales. Pero obviamente, bueno, primero, la serie son 20 capítulos, digamos que es una colección de podcast de 20 capítulos de una 20 minutos, media hora, ¿no? Más o menos. Sí, Hay, aproximadamente. y hay dos dedicados al Fútbol Club Barcelona. Exactamente, se Correcto. titula El Barça en la espiral del procés, ¿no? Entonces, yo por eso El que hay único tema, de hecho, Javi, si me permites, que tiene doble capítulo. dos de capítulos. Una es el único tema que tiene doble capítulo. Uno de los argumentos que convenció a Audible para hacer esta serie de podcast es lo que te comentaba al principio. Aparte del thriller político que es el procés en Cataluña, pues hay una serie de capítulos que tratan de abordar el asunto desde otras perspectivas. Está el papel de los servicios secretos rusos en el proceso independentista, está el dinero que pudo haber chino para financiar esta historia, la participación de Sí, las sí, sí, sí. cloacas del Estado, pero en todo estos capítulos un poco particulares de la serie, yo creo que el más destacable puede ser el del el papel del Barça, ¿no? En la espiral del procés, ¿no? Lo hemos titulado, que es un poco lo que nos ha parecido que le ha pasado al club, ¿no? Se ha encontrado en el ojo de un huracán que ni ellos mismos podían controlar, ¿no? Bueno, en esta serie abordáis, digamos, el procés desde un punto de vista en muchas ocasiones nunca visto, es decir, con testimonios inéditos de infinidad de personajes. Ahí salen pues, Artur Mas, sale Torras, sale el propio Bartomeu en el caso del Barça. Ya digo, infinidad de políticos, gente de instituciones importantes, grandes empresarios como Vilarrubí, periodistas como
Adrià Soldevilla, mucha gente. Pero ya digo, sobre todo hay informaciones que son inéditas, para mí yo no las conocía. Y mira que estoy muy metido en este tema, que soy catalán, que lo he vivido en primera persona. Ya hay cosas que he escuchado en vuestros capítulos que me han sorprendido mucho. Por eso invito a la gente a que los escuchen. Y bueno, pues quería entrar en el tema del Barcelona con Claro. una cuestión, ya de entrada, empezamos fuerte, Andrés, y es, ¿el pulsés hubiera sido posible sin el Barça? Bueno, al principio del capítulo se menciona un informe de Moncloa sobre el independentismo en Cataluña que calculaba que una posición radical del Fútbol Club Barcelona a favor de la independencia de Cataluña podría influir en entre un 30 y un 40% de potenciales votantes en un referéndum de independencia. Creo que es precisamente que lo has mencionado Tomás Guasch, también quien comenta en el podcast que aquella etapa del Barça de Messi, de Guardiola, ese legendario Barça del Sextete, entre otros muchos títulos, de alguna manera configuró una psicología colectiva en Cataluña en la que lo menciona él, ¿no? No sé, de alguna manera la sociedad catalana se sentía intocable, invencible e imparable, ¿no? De alguna manera en esa ensoñación independentista. Sin duda. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, quizás el Barça es un actor necesario, pero no suficiente en esta historia del Procés. Ellos lo sabían. Sí, sí. Desde luego, los arquitectos del Procés sabían que el Barça, no el Juventud, ni el Reus de hockey, ni el Granollers de balonmano, que el Barça era clave para poder afianzar esos planes de ruptura, ¿no? Sin duda. Yo doy mi opinión y te digo ahora, vamos, me parece que la has clavado, lo has dicho perfectamente. Fue muy importante para mí ¿no? La postura no del Barça, sino lo que la influencia que ejerció el Barça de Guardiola en la sociedad catalana anímicamente. Fue para mí vital. Creo que fue indispensable, pero como dices tú, que no fue suficiente. Es decir, con eso, de ahí no sale el procés. El procés se conforma por una serie de factores mucho más complejos y amplios, pero sin el Barça de Guardiola, en mi opinión, no se hubiera producido el proceso. Fue un proceso colectivo. ¿Sabes qué pasa, Javi? Yo creo que el Prusés, tal y como pretendieron venderlo o construirlo los independentistas, era un relato épico, ¿no? De revolución pacífica contra el malvado Estado opresor, ¿no? Eso es el fútbol al final, ¿no? El fútbol es épica, el Barça de Guardiola, que seamos madridistas y estemos en un canal madridista, hay que reconocerlo, jugaba muy bien y conectaba de alguna manera esa épica que estaba viendo el barcelonista en el Camp Nou con el pueblo de Cataluña, que es algo también Sí, sí, sí. que forma parte también del espíritu del Barça, ¿no? Desde sus inicios. Para que la gente lo entienda, el fútbol, como la política y sobre todo hechos como los que ocurrieron aquí en Cataluña en aquellos días, es un ámbito muy emocional. O sea, son ámbitos muy emocionales. Y lo que procuró el Barça, aquel Barça fue un impulso emocional. Y el pulso no es más que un impulso emocional. A veces exento de razón, se tiran hacia adelante, como, venga, vamos para adelante, no sabes si hay una pared, si hay un precipicio o no, o si hay una autopista, pero yo voy para allá y me da igual lo que haya, ¿no? Y entonces tiran para adelante y tiran para adelante entre las cosas porque por esa energía, por esa valentía o esa osadía, porque el Barça el Barça como la sociedad catalana es muy conservadora o muy prudente. Ese espíritu comercial lo conserva, de prudencia. Pero a Un espíritu veces, convergente, ¿no? De alguna sí, pero a veces manera. ¿sabes? Los catalanes tenemos lo que se llama el seny y la rausa. La rausa es ese Ajá. espíritu bueno, de quemar la ciudad, venga, nos envalentonamos, pero luego está el seny, que es la prudencia comercial, las buenas formas, ¿no? Bueno, pues ahí fue un impulso para llevar a la sociedad a decirles, mira, vamos para adelante, que es el cruyffismo. La gente dice, ¿qué es el cruyffismo y qué es el nuñismo? Pues el nuñismo es un barcelonismo más cagueta, y el cruyffismo es un barcelonismo irreverente, y ahí es donde se lanzaron. Bueno, hay que decir que la postura del Barça
como dice esta encuesta o como aventuraba esta encuesta de la Moncloa, no fue radical, es decir, no se produjo eso. Sí, entre otros factores, me gustaría también personalizarlo en el presidente de la época, Josep María Bartomeu, que podrá ser criticable en muchos aspectos, de hecho ha sido muy criticado por el barcelonismo, pero sí te puedo decir, Javi, a ti y a los que nos estén viendo, que Bartomeu, desde luego, no es ningún radical. Eh, yo creo que el Barcelona intenta un ejercicio de malabarismo muy complicado, un ejercicio de equilibrio imposible, es decir, apoyo y respeto al procés, sí, pero sin implicarse demasiado desde la oficialidad. El propio Bartomeu, que habla por primera vez de este tema públicamente, él limita la posición del Barça a la adhesión del club al famoso Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que fue una iniciativa de las entidades soberanistas para que se pudiera votar en Cataluña a favor o en contra de la independencia. Como dice Bartomeu, no significa necesariamente ser independentista, sino apoyar que en Cataluña pudiera haber un referéndum. Como así sucedió después, en circunstancias ilegales y de alguna manera socialmente peligrosas, pero el Barça oficialmente no pasó de ahí, Mm. de suscribir ese acuerdo por el derecho a decidir, por el derecho a votar, pero no, oficialmente nunca dio un paso más en ese sentido, a pesar de las miles de presiones que ahora hablaremos que Sí. sufrieron. Ese pacto de adhesión, vamos, prácticamente es que era inevitable. Casi no tenían opción a elegir. Tenían que hacerlo sí o sí, porque aquí las presiones, como dices, eran brutales y yo creo que todos los colectivos, vamos, casi prácticamente todas las instituciones deportivas y culturales, sociales de Cataluña se adhirieron, con alguna excepción como el Español, que por eso sufrió, vamos, sufrió de lo lindo. Les hicieron y les Bueno, el dijeron español todo. es como la aldea de Asterix, ¿no? Sí, les dijeron de todo y pagaron por ello. Luego te diré si consideras que también, bueno, esta actitud, me contestarás luego, pudo repercutir en Bartomeu, esta actitud numantina, bueno, de no permitir, bueno, contéstamela ya. Bartomeu, ¿tú No, crees yo que creo, esta actitud de no colaborar con el procés, incluso de ponerle trabas, oponerse a los requerimientos que le pedían, lo ha pagado ahora? pues estoy convencido de que sí, y yo creo que Bartomeu al final, su figura ha quedado en entredicho de alguna manera, en esta clave, me refiero del procés, porque estoy convencido de que para los independentistas más radicales, Bartomeu ha sido un presidente timorato para lo que ellos pretendían de él, y al mismo tiempo para los defensores de la unidad de España más firmes, Bartomeu ha sido un presidente que se ha dejado manipular por el independentismo. Dicho esto, sí creo que a Bartomeu le están lloviendo muchos palos que no tienen tanto que ver con la gestión deportiva o económica del club, que también, pero que realmente esos palos hunden sus raíces en una posición, como decíamos antes, de funambulismo, equilibrismo, con la que Bartomeu intentó sortear una situación que también hay que decirlo, ningún presidente del Barcelona se ha enfrentado jamás, del Barcelona ni de ningún otro club europeo o mundial, me atrevo a decir, quizás, ¿no? Sí, sí, pero es evidente que el Barça no ha tenido nunca un presidente así que digas, bueno, este parece ser que sí, que llevó la institución de una forma, pues, no sé cómo decir, prudente y responsable y tal. Siempre han sido presidentes que han sido víctimas de muchos excesos. Gaspar, el propio Laporta no se diferencia en nada, incluso le supera. Y sin embargo, la campaña que hay Ah, aquí contra él es brutal. Yo creo que está muy terrible. utilizada. A ti, a mí, Javi, que nos gustan los superhéroes, eh,
hay una colección de Marvel que se llama What If, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, yo qué sé, si Thanos hubiera ganado a los Vengadores, etcétera? Este What If del Barça y Procés, a mí me hubiera gustado mucho saber qué hubiera pasado con otro presidente del Barça, estoy pensando en Laporta, al frente del club en octubre de 2017, ¿no? Con Me la hubiera porta, gustado ver qué hubiera ocurrido. pues posiblemente todas esas presiones y todas esas peticiones que recibió el Bartomeu, que las contáis ahí, son infinidad de peticiones, requerimientos que le hacen disparatados a algunos. Ahora entraremos, pero ¿Vale? a esos Laporta hubiera accedido, o sea, hubiera dicho que sí, pero Laporta, pues hay que decir que estos son dos capítulos, uno más referido a estas presiones que ejerció en la Generalitat y el entorno independentista, la Asamblea Nacional de Cataluña y otras instituciones sobre el Barça, y la respuesta del Barça, y el segundo está dedicado al partido, ¿no? El partido que se jugó el 1 de octubre, el día de las elecciones y tal, y que bueno, estaba ahí si se jugaba o no se jugaba, qué pasó, ¿no? Ese es el segundo capítulo. Bueno, ese partido no se hubiera jugado, seguro, se hubiera suspendido, ya digo, Laporta hubiera hecho para hubiera puesto de sí para meter fuego a la situación, que era lo que le pedía, a fin de cuentas, no lo disimulan, ¿no? Ni, por ejemplo, Jordi Sánchez en vuestro Sí. podcast no lo esconde, lo que te dice es que quería era que aquello fuera pues eso, meterle Sí, pero fuego ahora que, a la gasolina. ahora que mencionas a Jordi Sánchez, que es uno de los múltiples interlocutores, ¿no? que tiene Bartomeu el 1 de octubre, es realmente fascinante el derecho que se arroga el presidente de una entidad civil como Asamblea Nacional Catalana para negociar con el presidente de un club de fútbol, uno de los más importantes de Europa, si se juega o no se juega, ¿no? Es llamativo hasta qué punto se sentían Sí, 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 con sí, sí. potestad para hablar de tú a tú con el presidente del Sí, Barça, sí, con se nada menos que el sentía presidente del Barça, ¿no? un cargo electo, ¿no? Se sentía como un cargo electo, que luego lo fue, pero en ese momento no. Bueno, electo, pero en una entidad privada, ¿no? La Asamblea Nacional. Pero ya está. Y le hablaba como si fuera el presidente de la Generalitat, le exigía, ¿no? Cosas bien. Sí, de hecho, ambos confiesan que se dedican palabras gruesas Sí, sí, unos a bueno, otros. Bartomeu y el otro le conoce, sobre todo Bartomeu viene a decir que le insultó, ¿no? Cuando Bartomeu dice que no, que no, que Luego no, hicieron las paces, también pero que sí, hay sí. que contarlo todo, pero sí, es verdad, es verdad. Vale, pues una de las cosas que quiero contar, cuando hay gente, porque yo entiendo que la realidad de aquí es difícil de comprender, o a veces cuando hablas o cuando escuchas a gente manifestarse sobre Cataluña, dicen cosas que no concuerdan exactamente con lo que sucede aquí, o ves que no encaja exactamente, ¿no? Con la realidad. Entonces, me gustaría explicar algunas cosas, y es cuando me preguntan por bueno, el Negreirato, el Villarato, las palancas, y yo les digo, esto es pulsesismo. O sea, toda esta forma de actuar del Barcelona es puro pulsés. Vale, tú lo dices fuera y no te entienden. Aquí sí que lo entenderían. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a una forma de actuar, de pensar, a una serie de estrategias, de dinámicas, se implementaron o que están instauradas en la sociedad catalana en este ámbito, en el nacionalista, y que el Barcelona las adopta porque el Barcelona no deja de ser más que un reflejo de esa parte de la sociedad. Por ejemplo, hablamos de todas estas irregularidades. Aquí mencionáis pues cómo esos elementos, como la Asamblea Nacional, como la propia Generalitat, otros ámbitos del independentismo, le piden al Barça, a Bartomeu, cosas ilegales, ¿no? Le piden bastantes cosas que no dan a lugar según la ley, el marco legal, la normativa, y se la piden, pero es que en el podcast lo reconocen como si no estuvieran, o sea, como si fuera legítimo saltarse la ley, ¿no? Sí, yo cuando comparas el Negreirato o el Villerato con el Prusés, entiendo por qué lo haces. Yo creo que es un poco la sensación de estar por encima del bien y del mal, ¿no? Saliéndome un pelín rápidamente del capítulo del Barça, creo que en capítulos anteriores Artur Mas de alguna manera bromea
y compara el procés con saltarse un semáforo en rojo. Sin embargo, después hablas con Javier Zaragoza, fiscal de sala del Tribunal Supremo, un hombre ceñido a derecho, ¿no? Que te explica, bueno, sí, te puedes saltar un semáforo rojo, es una multa administrativa, pero si te saltas un semáforo rojo con 2 botellas de whisky en el cuerpo y a 300 kilómetros por hora, pues estás incurriendo en un grave delito contra la seguridad pública en el cual puedes acabar en la cárcel, ¿no? Que de alguna manera fue lo que sucedió con el procés. Pero efectivamente, en el caso del Barça, todos conocemos más o menos en esencia lo que ocurrió con el partido del 1 de octubre, pero realmente es llamativo todo lo que se le llegó a pedir y a exigir a Bartomeu antes del 1 de octubre de 2017. Se le solicitó, entre otras cosas, que el Barça hiciera una aportación a la Caixa de Solidaridad Común Sí, sí. para sufragar los gastos judiciales que tenían muchos imputados por el procés, principalmente Artur Mas, pero otros muchos. Se le pidió contratar a personas que trabajaran para el procés, estando en nómina del Fútbol Club Barcelona. Se le pidió que contratara empresas de seguridad israelíes especializadas en contravigilancia y en blindajes informáticos y telefónicos. O sea, digamos que serían peticiones un poco más económicas, pero luego también hay peticiones de alto grado simbólico, como no acudir al palco con el rey en una final de Copa, porque también hay que decirlo, la delegada del gobierno de entonces consideró una buena idea prohibir las esteladas, cosa que realmente, en mi opinión, atenta también contra la libertad de expresión, pero tampoco es motivo para que un presidente de la Generalitat pida al presidente del Barça que no vaya al palco de una final de Copa en la que su equipo puede ganar un título, Creo que ¿no? el propio Puigdemont le pide que no jueguen de inicio. Le dicen no Que no jueguen. jueguen de inicio, después que no vaya él, ¿no? Finalmente se juega, ganan, de hecho, y Bartomeu está en el palco. A mí la petición más rocambolesca, como has dicho tú antes, Javi, es cuando se le pide que haga una ofrenda de los trofeos ganados, no a Quintorra, que es el presidente vigente de la Generalitat en ese momento, sino que haya una especie de peregrinación a Waterloo a presentar los trofeos conquistados al presidente en el exilio, ¿no? Que es en este caso Sí, sí, sí. Puigdemont. Y Bartomeu, frente a todo este aluvión de peticiones, hay que reconocerle que se ciña de alguna manera al manual de estilo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú quieres que el Barça haga una aportación para pagar la fianza de Artur Mas? Llevemos este asunto a la Asamblea de Socios. Obviamente el independentismo se echa las manos a la cabeza. No, 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 así no, tiene que ser bajo Sí, cuerda. sí, 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 sí. ¿Quieres que contratemos a personas que trabajen para el proceso en nómina del Barça o que contratemos a empresas israelíes? Bien, dice Bartomeu, bien, que vayan a concurso. Claro, claro, Es claro. lo que comentabas antes, ¿no, Javi, del procesismo, ¿no? Es un poco saltarse, saltarse los filtros, saltarse las barreras, es todo un gran atajo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también recordando las palabras de Javier Zaragoza, fiscal del Supremo, y saliendo un poco del Barça, realmente hay un mecanismo para poder independizarse del Estado español, Sí, es que contemplado por la claro, Constitución, que es legalmente. draconiano, complicadísimo y prácticamente muy difícil de conseguir. Sí lo es, pero a verlo haylo, a Claro. verlo haylo. O sea, que necesitas a demasiada gente apoyando eso, y claro. No, claro, claro, claro. Pero la cuestión es lo que estás hablando. Ya digo, no solo peticiones que exceden la legalidad, sino cómo se articulan. O sea, ahí se desgranáis cómo pretenden las partes, o la parte de la Generalitat y la Asamblea, cómo pretenden que se produzcan este tipo de colaboraciones de forma ilegal, cómo esconderlas, cómo hacer estos de amarrategui, ¿no? O sea, aquí todo oculto, que tiene mucho que ver con estos asuntos que estamos viendo, pues esta opacidad, ¿no? Que hemos vivido con el Negreirato y otras historias que sabemos del Barcelona últimamente. Y por eso te digo que es ese espíritu de que
el Barcelona, y en este caso el movimiento independentista, se siente por encima. No es que no reconozcan la ilegalidad, claro que saben que eso es ilegal, por eso lo quieren hacer oculto, lo quieren, sino que se sienten esa sensación de legitimidad a saltarse la ley, porque el objetivo, el fin, tanto en el caso del nacionalismo catalán en aquellas días como en el Barcelona, que es el símbolo de aquello, el objetivo está por encima de los medios, es decir, es más importante. Sí, Ese objetivo, es ese símbolo, Maquiavelo total. claro, y entonces es más importante que no la propia ley, la no propia normativa. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho. Nosotros podemos, que nadie te lo dice públicamente, pero sí que escuchas conversaciones, Carreño la hizo pública una, esas conversaciones, Tacho Benet lo publicó en su Instagram, es esa idea de, bueno, oye, si hemos comprado árbitros, hemos pagado árbitros para igualar las cosas, en tanto que nos están robando desde hace siglos, desde Madrid, pues oye, estamos legitimados. Sí, es saltarse la ley, es irregular, pero eso Es está el legitimado. mismo argumento que dice, no hemos podido inscribir a Leo porque la liga lo ha impedido con su plan de viabilidad financiera. Es darle la vuelta a la tortilla. No has podido inscribir a Messi porque te has pasado por el arco del triunfo los planes económicos y de viabilidad de la liga bueno, y tus propios presupuestos, ¿no? Hilando un poco con lo que comentabas de Tacho Benet. Y sí hay un paralelismo entre el Prusés y este barcelonismo, ¿no? En que siempre la culpa es de un tercero, ¿no? Yo lo que veo es poca autocrítica. Resulta que el Negreirato responde a no se sabe muy bien qué eones de robos continuados del madridismo desde el Cretácico Sí, superior. Y el Prusés pues responde, es una reacción a un enemigo, ¿no? Que es el pérfido sí. Estado español y España nos roba. Y digamos que de alguna manera esto es psicología de masas pura, para afianzarnos en el nosotros necesitamos a un enemigo exterior. En el caso del Prusés es España, en el caso del Barça siempre ha sido el Real Madrid, ¿no? Bueno, esto, volvemos a lo de antes. Esto tiene relación con la idea de lo que es el Barça. Creo que Adrià Soldevilla hace una definición en un momento uno de estos dos capítulos. Adrià Soldevilla es el periodista de la SER, uno de los que con Sique Rodríguez ha destapado el Negreirato y que ha escrito un libro Correcto. sobre estos días bueno, ¿es sobre el día o sobre todo el pulse? Es sobre el... No, el libro que ha escrito Soldevila se titula El Partit més llarg, el partido más largo. Vale, Está circunscrito al 1 de octubre vale, sí, sí. de 2017. Pues Soldevilla dice algo así como que el Barça es el embajador de Cataluña, que representa la lengua, la cultura, el pueblo de Cataluña. Sí, pero no solo, es decir, no exactamente. Es decir, el Barça es una idea o una ideología, un símbolo de una idea y una ideología por encima incluso de un equipo de fútbol y por encima de un club deportivo. Es esencialmente eso, el Barça. Yo siempre lo digo, es que el Barça, las cosas, para comprender lo que pasa en el Barça y lo que hacen en el Barça, hay que entender que por encima de un club y de un equipo es un símbolo de una idea o ideología de carácter reivindicativo, ¿vale? Es decir, están bueno, clave nacionalista de una parte de la sociedad catalana, pero con un carácter reivindicativo muy marcado, que viene desde los tiempos de Primo de Rivera, ya que hubo aquí una sanción que casi no, supuso el destierro de Joan Gamper por la pitada a la marcha real, al himno de España, en el campo de las Corts, y que luego pues se fue fraguando con otras situaciones como el 11-1, bueno, en base a sus relatos, y también es un relato victimista, no solo reivindicativo, porque claro, cuando la época de Primo de Rivera, el relato que tenían ellos, pues vale, sí, establecían pues esa historia de territorio subyugado al Estado español y lo que quieras, pero el Madrid no servía, no les servía todavía. Bueno, el Madrid no era nadie, el Madrid no había ganado a nadie. Cuando se consolida esa idea victimista es con Di Stéfano. ¿Vale? Allí dicen, mira, ya tenemos al símbolo de España. Pues entonces no tenían un referente deportivo. Entonces hacen una analogía, es decir, ya no solo es una plataforma reivindicativa, sino que ya es un símbolo de la relación entre España y Cataluña. Ya tenemos.
Di Stéfano. Bueno, pues ya tenemos, evidentemente, Di Stéfano, según su relato, no es verdad lo que cuentan, ya tenemos dos planos paralelos, ¿no? E identitario, es decir, un símbolo identitario en el sentido de somos diferentes. El estilo, somos diferentes. No somos No, como todo esto se resume en una frase que a todo culé le encanta, ¿no? El Barça es más que un club. el Barça mismo club. Y por otro lado, elevándonos un poco más y yéndonos a uno de los grandes escritores contemporáneos, como Manuel Vázquez Montalbán, que definió al Barça como el ejército simbólico desarmado de Cataluña. Sí, sí, El sí. Madrid nunca ha tenido estas ínfulas. Sí, Bueno, sí, ni el Madrid, ni el Atleti, ni el Rayo Vallecano, ni el Real Betis Balompié, ¿no? sí, 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 sí. Es difícil encontrar un club tan significado, ¿no? En estos asuntos identitarios. Se me ocurre quizás el San Paoli, pero es otra historia. El San Paoli es una cuestión ideológica antifascista, ¿no? Aquí estamos hablando Una cuestión territorial, de de- nacionalista, no existe, no existe. Sí que existe, por sí, ejemplo, y de periferia contra sí, centralismo. sí que hay otros clubs, por ejemplo, hablas del San Paoli, pero está quizá el Celtic y el Glasgow Rangers, que por una vertiente religiosa, Una cosa más religiosa, quizás, sí, ¿no? pero vamos, el caso del, quizá lo más parecido pueda ser, y no se acerca, es el caso del Nápoles por aquella representatividad del sur de Italia, los Y pobres, ahí quizás. puede ser, pero no llega Sí, pero a... si te das cuenta, Javi, estamos un poco forzando, ¿no? Para que nos Sí, sí, encaje. En sí, ese sí, sí, sí. sentido, sí, el Barça es un club único. Y Sí, fíjate sí, sí. que, Esto les da una fuerza que yo creo que lo que estamos diciendo lo puede firmar cualquier independentista del Barça. Es decir, si no hay nada peyorativo, de hecho esto les da una fuerza, la fuerza del Barça viene de aquí. y en contraposición, Javi, esto convierte al Real Madrid en un club españolista, facha, rancio y por ciencia infusa, ¿no? Cuando todo madridista sabe que el madridismo es muy heterogéneo, por mucho Claro, que curiosamente, algunos se empeñen en asignarnos posiciones cercanas a la derecha o más allá. Yo creo que el madridismo es muy plural, yo, yo, cosa que a ellos no les encaja en el relato, ¿no? yo como madridista catalán, cuando más incómodo veo a un barcelonista cuando hablo con él, es cuando le explico lo que la inmensa mayoría de los madridistas eh, sentimos o pensamos que es el Madrid, percibimos que es el Madrid para nosotros. Y eso les incomoda muchísimo, porque está tan alejada la idea de lo que es el Madrid para los madridistas, los valores, lo que significa, con lo que ellos creen que significan, es cierto, y es muy significativo, que hay una minoría nostálgica del madridismo, ¿vale? Que Sí, muy a ver, radical, que enlaza, que comparte el relato con el antimadridismo culé, es decir, lo comparten, es curioso, que esa minoría marginal que sí que entienden que el Madrid es eso, una grande y libre, pues contacta con pues ellos, contacta con ellos. eso existe, sí, eso existe, pero es como juzgar a la afición de cualquier club de fútbol por sus ultras, ¿no? Claro, pues Eh, para ellos vamos, el madridismo son esos ultras, ¿no? Cuando el dice, Atlético de Madrid no es el Frente Atlético, exacto, pues afortunadamente. ellos Afortunadamente, su identifican. masa social me refiero, ¿no? Ellos sí que hacen esta traspolación de ese sector, de esa concepción más radical y más muy minoritaria a todo el madridismo, cuando no es así. Pero vamos a lo del estos procesismos, lo del Barça es procesismo, porque habíamos dicho de la legitimidad del hecho de creerse por encima de la ley. Es decir, hacemos lo que nos sale de las narices. Es esa sensación de estos hacen lo que quieren, pero es que encima lo saben. Sí, es que es así. O sea, ellos hacemos lo que queremos porque es que tenemos derecho a hacer lo que queramos. Y punto, ¿no? Segundo aspecto, es esa idea de que hay una realidad paralela que el resto del planeta ve que no es verdad, que eso no, que me estás hablando no corresponde con los hechos, y sin embargo, pues viven instalados en esa realidad y les da igual que a veces sean realidades a veces histriónicas, ridículas, les da igual. Eso pasó en el procesismo. Durante el procesismo se vivieron situaciones de verdad surrealistas que ahora las cuentas, ahora las verbalizas y no se las cree la gente. Yo he contado cómo se llegó a decir en Cataluña Radio, pues por ejemplo, hiciéramos que se propuso hacer un bloqueo al Estado español, intentar hundir al sistema bancario español,
y se propuso que a una misma hora la gente sacara dinero, Sacando sacara dinero. 50 euros. Y veías las calles con las colas ahí en los cajeros, decía, que le faltaba un gorrito de plata. Es decir, y había gente ahí sensata, decías, y algunos miraban la bolsa a ver si que había caído. O sea, es decir, ¿esto qué es? En el Barça pasa algo parecido, ¿no? En el Barça, pues viven en su propia realidad y, por ejemplo, cuando están en una situación crítica, están en una situación, ahora lo sabemos, de casi prequiebra, y te dicen, vamos a fichar a Mbappé. Es que hacen una oferta. Haaland, vamos a por Haaland. Es que van a por ellos. Y ellos se lo creen, ¿eh? Se lo creen. Viven instalados con ese mundillo de no pasa nada y cualquier cosa es posible. O cualquier cosa, aunque esté, ya digo, muy lejos de la realidad. ¿Tú has percibido durante la creación de este podcast esa percepción de que se vivían una realidad, no eran conscientes de la realidad, y aún así ellos estaban instalados en un relato, porque estaba muy distante de lo que pasaba? Sí, hay una frase de Durán y Lleida en el podcast que viene a decir algo así como, engañaron. Y si no engañaron, es que se lo creían, que es mucho peor. Yo creo que el error básico del independentismo con el procés es obviar una realidad evidente. Esto es opinión personal, Javi. Es evidente, por lo menos yo lo que he podido, lo que he estudiado y lo que he palpado haciendo el podcast en Cataluña es que en su momento, durante el procés, nos encontramos con una sociedad rota y dividida, fraccionada, pero partida en dos. Entonces, yo no creo que no puedes eh, desarrollar este proyecto de ruptura tan audaz y tan agresivo y beligerante contra la mitad de tu propia población. Ese ha sido para mí el error básico de cálculo del Sin duda, independentismo. sin duda, sin Si duda. estamos hablando de un 80% de independentistas en la sociedad catalana, pues otro gallo hubiera cantado, pero la realidad es que nos encontramos con una sociedad dividida. Y bueno, y volviendo al barcelonismo y esto que me comentabas de los fichajes, esto prácticamente ya me conduce más a ese victimismo, ¿no? Del que hablábamos Sí, sí, antes, claro, claro, claro. de que siempre es la culpa es de un tercero. No puedes fichar a Haaland porque has hecho las cosas mal en el pasado, no por culpa de Javier Tebas, que tampoco es santo de devoción del madridismo, precisamente. Otro madridista de cara al relato culé, ¿no? Es otra de las curiosidades El presidente del que fútbol pasan con español. Tebas, que por cierto, hay que reconocerlo, está muy divertido en el capítulo del Sí, Barça. cierto, cierto, cierto. Además, muy. Es así, es así. Eh, Iba a decir que el presidente del Club Español que más se ha reunido en los últimos 2 años con Tebas ha sido Laporta, y no se han reunido para pelearse, o sea, se han reunido para sus chanchullos. Pero en esto que hablábamos de, ya digo, de ese marco mental paralelo a la realidad, eh, por ejemplo, que no quiero el ejemplo ese que he puesto Cajeros puede sonar a caricatura, ¿no? Era muy frecuente, para poner un ejemplo más fiel de lo que me refería, que en el relato independentista se decía que no, tranquilos, que no nos vamos a salir de Europa cuando seamos independientes, no nos van a echar. De hecho, es que van a venir corriendo detrás de nosotros, decían. Era una idea muy instalada entre ellos, es decir, pero entre políticos, entre economistas. No, no, tranquilos, que Europa, vamos, nos vamos y vienen corriendo detrás El de primero nosotros. en decirlo no es Puigdemont, es Artur Mas. Pues, El primero que garantiza que Cataluña no saldrá de la zona euro pues esa idea es de que Artur no, Mas, claro, mucho antes del 1 de octubre y mucho antes de Puigdemont y mucho antes de sí, la judicialización pues del conflicto, mucho antes. esa idea de Europa no puede vivir sin Cataluña, se desplomaría. Bueno, pues Inglaterra, que es el segundo o el primer PIB de Europa, se ha ido y nadie ha ido detrás de ellos. Pues Cataluña no lo podían permitir, que a lo mejor no sé en qué posición estará, pero de luego no entre los 10 primeros como territorio. Entonces, eran esas ideas disparatadas que ya digo que entroncan con esas mantras que coinciden en unos y en otros. Por ejemplo, había un mantra que era el de jugada maestra. Daba igual lo que hicieran, da igual que fuera un disparate, ya no, incluso hay situaciones en las que eran noticias o situaciones en que eran adversas. Todo era una jugada maestra. Jugada maestra, Sí, decían, jugada maestra. Todo como va según lo previsto, sí, todo era esto maravilloso. lo podemos resumir en Padre Mani, ¿no?
Todo está bien. Que es un gran ejecutivo del mundo del fútbol, no lo Mm, discutimos, mm. Mateo Alemán, pero es eso, tampoco lo que dices tú, Javi, que cada movimiento de Alemán era convertido en las redes sociales como padre Manning, ¿no? Quién explica el despropósito de Dembélé hoy en día? ¿Dónde está la obra maestra del fichaje y venta de Dembélé? Bueno, pues es que aquí Un viene señor que otro. vino. Es que el caso de Dembélé es un ejemplo de todo este relato y toda esta arquitectura Totalmente. social. Pues si te paras a pensar, Dembélé llega al Barça con el dinero que el PSG pagó por Neymar y se va a ir, y Dembélé va a acabar por ciento y pico kilos menos en el PSG para impulsar de alguna manera, quizás, porque esto con este hombre nunca se sabe, el fichaje de Mbappé por el Madrid. ¿Dónde está la épica de esta jugada comercial del Barcelona? ¿Dónde está Padre Mani? ¿Dónde está Joker Laporta? No está en ningún lado, pero en las redes sociales y en determinada prensa deportiva, porque esto no es cuestión del avispero de Twitter, se va a vender como tal. Lo cual es más procesismo, es decir, una red, un cinturón mediático que va fortaleciendo ese relato, en lo cual cualquier disparate es posible, ahora, por ejemplo, yo con lo de Dembélé he escuchado a muchos aficionados decir, bueno, ahora vendemos a Dembélé por 25, pero bueno, esto nos puede servir para fichar a Cancelo, a Bernardo Silva y a no sé qué otro. Sí, Tan lo he visto en loco. las de mañana. Es otro mantra que había aquí, que era el de, ¿cómo era? El de Utanima Tuca. Utanima Tuca. Es decir, lo tenemos vamos, a tocar, o sea, lo tenemos al alcance de la mano, ya está casi, ya lo tenemos casi. Es decir, no, tú no estás en una situación de ya lo tienes casi o ya estás llegando a tu objetivo, tú estás al revés, estás lejísimos. ¿Cómo puedes plantear esas situaciones? Ahí, sin embargo, fíjate, igual te lo sabes tú mejor que yo. Yo no veo en el Barça nunca que se caiga ese jarro de agua fría sobre ellos y despierten. Porque en el Prusés sí se produce ese jarro de agua fría. En el Prusés, cuando Carles Puigdemont declara y suspende la independencia en el mismo momento y sus fieles le piden explicaciones, creo que es Carme Forcadell la que le pide explicaciones, pero ¿por qué no has declarado la independencia? Y hay un momento en el que Puigdemont dice, reconoce, no hay nada preparado, no tenemos nada preparado, no podemos sostener la independencia ni en la calle, porque eso implica Sí, violencia, sí, 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 sí. y ni en las instituciones, no tenemos las estructuras preparadas. Sin Pues embargo, en el Barça no se oye a nadie decir, no hemos fichado a Messi porque no tenemos, no hemos fichado a Messi porque Messi se quiere ir a Miami. No, no es la verdad. No has fichado a Messi porque no tienes músculo para fichar a Messi. Quiero decirte que así como incluso en las horas más bajas del Prusés, los principales símbolos y líderes del Prusés, no públicamente, pero sí en privado, como hemos podido investigar y saber, sí reconocen que no tenían la situación controlada o los recursos sí, sí, preparados para la sí. independencia. Yo no, o sea, todavía no he oído una explicación de la actual junta directiva del Fútbol Club Barcelona, más allá de la historia de siempre, que es colgarle el muerto a Bartomeu. Bartomeu habrá hecho cosas mal en su gestión, pero a Ferran Torres, por 50 millones, lo fichó la porta Pero y nadie Andrés, le pide explicaciones. es un poquito el sacrificio del mártir pasado, es decir, eso también sucede Correcto, sí. aquí. Es decir, eh, a Junqueras lo están matando. Junqueras va por la calle lo ven, y a veces tiene manifestaciones de independentistas, a un señor que ha estado en la cárcel años por A esto. Junqueras, me has dicho. A Junqueras hay independentistas ahora que lo ven como un enemigo, como alguien traidor, alguien que les ha pegado una puñalada trapera, alguien que no ha sido fiel a la independencia. Un tío que ha estado por ese tema en la cárcel. Es más, un tío que no De huyó, los que más un tío que tiempo, no, además. un tío que no se escapó. Bueno, pues a este, pues es Bartomeu. Si es que Bartomeu, cuando el barcelonismo estaba con Bartomeu, que no cagaba, el barcelonismo siempre ahora todos dicen que no, era mentira. Era una Yo te minoría iba a los que preguntar, decían que Javi, no. cómo percibía el barcelonismo a Bartomeu cuando Bartomeu era presidente en vigor? Pues Bartomeu ganaba Cuando, cuando títulos, vino, cuando vino Griezmann, cuando el Barça de Luis no me Enrique digas. ganaba Pues un aquí, segundo triplete. y justificándole todo.
le justificaban todo, todo estaba bien, los títulos se celebraban y ahora te dicen, no, no, es que se hacían trampas y Tebas le permitía hacer trampas con los números. ¿Vas a devolver todos los títulos? Porque entonces bien que lo celebraste, ya te digo, se le justificaba todo, ahora se le sacrifica, como igual que pasará con Laporta. O sea, ahora Laporta lo ponen aquí, pero a Laporta va a llegar el día en que lo traten como Bartomeu, seguro, seguro. Es decir, eso va a pasar. Te quiero Doy otro paso a esta relación entre el procesismo, ese marco mental parecido entre el procesismo y el Barça, que es el de la visibilización, la importancia de hacer visible su idea. Eso fue un tema vital Por de eso, que Javi, tiene relación con lo que has dicho tú ahora del 80%. Es decir, una sociedad partida en dos, que pueden ser 50-50, o puede ser 60-40 o 40-60. Yo creo, es una percepción, yo creo que hay más de los que no están a favor de la independencia, ¿vale? Pero vamos a dejarlo en 50-50. Claro, tú no podías proponer algo así, que necesitas una mayoría amplísima de un 80, de un 90 para dar ese paso, si no lo podías justificar si no decías que realmente la tenías. ¿Qué hicieron? Una cosa vital fue la visibilización del independentismo. Era impresionante ir por las calles de cualquier ciudad, de cualquier sitio y ver las banderas. Es que era raro el balcón, la ventana que no tenía una estelada, la bandera independentista. Era esa visibilización de los lazos amarillos, por ejemplo, en las personas. Se visibilizó. Eso en el Barça también pasó, pero no solo en el Camp Nou, que a nivel político con relación con esto, sino quiero decir que el Barça intenta eso que hacen de Haaland, eso que hacen de hacer una oferta por Mbappé, es visibilizarse, es sí, decir, dejarse ver. estamos aquí, no, nosotros estamos ahí, es eso. Somos un actor potente en el Somos un mercado de actor, que fichajes. no, aquí quién nos ha dicho, seguimos. Fíjate todo esto que comentas, por eso era tan importante para el independentismo que el Barça no jugara el 1 de octubre. Claro. Precisamente era la clave de bóveda, casi, si me permites, de ese 1 de octubre, porque era que el planeta fútbol mirase al Camp Nou y dijeran, ¿y por qué no juegan? Pues porque la policía española y la Guardia Civil está aporreando violentamente a manifestantes, que es una manera parcial, ¿no? De ver o ver solo el rábano, coger el rábano solo por las hojas, ¿no? Pero ese era el relato, ¿no? El Que partido no se querían vender y jugó, por eso era tan importante. el partido no se Y el jugó partido y se Bartomeu lo jugó a justifica. puerta cerrada. Claro, Bartomeu lo justifica por la decisión de los Mossos. Y Tebas da una versión muy, yo creo, muy atinada de lo que pasó realmente. De Sí, por la qué los teoría de Mossos no Tebas. dieron, de por qué los Mossos no dijeron realmente este partido no se puede jugar. Los Mossos al revés dijeron, no, claro que se puede jugar. Y lo de Tebas, para mí, da en la diana, vamos. Sí, un poco lo que explica Bartomeu es que cuando, bueno, a mi juicio también hay que decirlo, es un disparate, me parece un disparate y me pareció alimentar el victimismo del procés, que la policía y la Guardia Civil golpearan manifestantes, ¿no? Votantes el 1 de octubre, pero bueno, eso es otra historia. Me he perdido, Javi. No, no, te decía que el Tebas lo que viene a decir es Ah, sí. Bartomeu le que dice, yo para suspender esto necesito que los Mossos me digan que no se puede garantizar la seguridad y que Bartomé, un informe. Bartomé, la junta directiva, cuando ven que el 1 de octubre ha derivado en violencia policial, que a mi juicio también fue un error grave, ¿no? Del gobierno de Rajoy, Bartomeu solicita a Tebas la suspensión del partido y Tebas le dice que no hay ningún problema en suspender el partido siempre y cuando tenga un informe de los Mossos que, que explique que no pueden garantizar la seguridad del encuentro. Bartomeu se parapeta en ese informe, no sé si tácticamente o realmente, para justificar hasta el último momento la posibilidad de no jugar, ¿no? Del Barcelona. Pero ese Y informe no llega. nunca llega, ese informe nunca llega. Hay dos versiones o dos teorías, corrientes de opinión al respecto. Una es la de Javier Tebas, que cree que sus plasmen por escrito que no pueden garantizar la seguridad en el Camp Nou, viene a reconocer de modo implícito que el independentismo es capaz de cometer actos de violencia. Claro, por lo cual.
justificaban la Y, rebelión, era un tema... y luego tenemos una versión más moderada de Adrià Soldevila que vendría a decir que los Mossos no querían eh, decir en un informe que ellos no eran capaces de garantizar la seguridad, siendo perfectamente capaces de hacerlo. También creo, y esto va más allá de Tebas, Bartomeu y el propio Soldevila, creo que el 1 de octubre, precisamente, el papel de los Mossos está zarandeado por otras miles de cuestiones Sí, sí, sin muy duda, lejos del Camp Nou, ¿no? sin duda, sin duda. Eh, la cuestión es que Bartomeu ese día, bueno, lo llama a todo. Lo llama a Puigdemont, lo llama a Jordi Sánchez, lo llama a Jordi Cuixart, lo llama el ministro ministro, el conseller de Interior, lo llaman todo, pero por la parte catalana, Le todos. llama Soraya Sáenz de Santa María, Esa, le ¿verdad? llama Soraya Manuel Sáenz de Lete, Santamaría, le llama Tebas, efectivamente. Sí, sí. el presidente del Consejo Superior de Deportes, el ministro, Soraya, todos unos y otros reciben mil presiones. Pero hay un momento, el propio Piqué le llora, ¿no? Le pide llorando que por favor que no lo juegue, pero finalmente él acepta que no se juegue. Hay un momento que sucumbe y dice, venga, va. Y esas cosas que tiene Bartomeu, coge el ascensor, ahí se encuentra, creo que es con Piqué, baja y dice, voy al vestuario a comunicárselo, ¿no? A la plantilla, y ahí pasa algo. Ahí me vas a perdonar, está de coña, pero yo creo que ahí hay una situación que se podría haber amplificado más, o que igual no la habéis encontrado, no nadie se ha puesto, ha sido proclive a contarlo Ha de ido esa la forma. gente con paraguas, Javi, para no mojarse. Sí, pero bueno, también se percibe eso. Entonces, cómo Bartomeu baja al vestuario ya es donde se ve. Bueno, la cuestión es, Bartomeu es muy hábil. Bartomeu no dice, mira chicos, no vamos a jugar, faltaba casi 40 minutos para el partido. Bartomeu les dice, oye, ¿qué pensáis? ¿Tenemos que jugar o no? Y esto es lo que le dice a la plantilla. Es decir, le traslada a la plantilla la decisión. Y ahí es donde no, Piqué y Sergi Roberto, que habían ido a votar, le dicen, esto no se Sí. puede jugar, pero entonces hay una serie de jugadores, el resto de la plantilla parece que quería jugar, pero sobre todo hay una serie de jugadores que lo hacen con mucha firmeza, ¿vale? Eh, no sé por qué, bueno, Soldevilla pone el acento en Busquets y en Alba, Jordi Alba y Busquets, pero por porque el hecho de ser catalanes claro, él también. entiende que al ser catalanes y capitanes, pues que no, su negativa a ceder al independentismo y, a jugar, y su intención de jugar el partido es como una tradición mayor, ¿no? Pero por lo que yo tengo entendido, o lo que se contó aquí en Cataluña, lo que se ha contado es que hay incluso una bronca. Es decir, sí que lo dice, pues, sí que se dice en el podcast, pero se dice de una forma civilina. Se dice algo así como. Y entonces entró Messi y dijo cuatro cosas. La pregunta, Javi, por descubrir, ¿no? Es que cuatro cosas, ¿no? Claro, Fue claro, las que, antes. las que le dijo a Messi. Sí es verdad que eh, al hacer el podcast hemos oído por varios sitios. Lo que pasa es que son rumores de terceros, no son de gente implicada en directo o que estaba, o como Adrià Soldevila, que tuvo acceso al grupo de WhatsApp de la Junta Directiva, o como Bartomeu, que bajó a ese vestuario y que estaba en ese vestuario. Los actores directos, ninguno se ha atrevido a decirlo claramente, pero el rumor está sobre la mesa y te llega de terceros, de periodistas, etcétera, de que uno de los futbolistas que más fuerza hizo por jugar ese partido fue el propio Leo Messi, también Sí. Luis Suárez, y que incluso, no lo puedo confirmar, incluso Messi pudo amenazar con no volver a vestir la camiseta del Barça si no se jugaba ese partido. Según lo que se contó Pero no lo aquí, hemos podido confirmar y como sí, sí, tal entiendo que nadie lo habrá no reconocido, está pero por eso recogido digo en el que podcast. hay ese miedo reverencial a Messi o a blanquear la figura de Messi, claro, a los independentistas. Hay que decir, Lo que pasa, Javi, y esto sí es un hecho, Messi jamás se ha significado por la al, independencia de Cataluña al revés, al y, revés, al revés. Fue, ni por un especial amor tampoco por la cultura y la idiosincrasia catalana. Recuerdo un vídeo muy divertido de Messi joven, con 20 añitos, que le pregunta a un periodista argentino, y dice, bueno, qué tal llevas el catalán? Y dice, sí, muy fácil, el catalán es muy fácil, es facilísimo, ya lo hablo perfectamente. Bueno, ¿y qué?
pues dime algo en catalán, en bona nit. ¿Eso qué? Buenas noches. Dime, no sé, hola, soy Leo Messi. Y ahí rompe ya a partir de ahí ya no es capaz de articular nada en catalán. No, te diría, Entonces, pero yo no que no, a Messi, no solo no significó a favor de la independencia, sino todo lo contrario. Es decir, Messi fue un elemento que por momentos fue muy opuesto a esta idea. Aquí se filtró por parte, vamos, de todos los medios grandes, no de algún, no de un tuitero. Los medios grandes informaron de que Messi en su contrato tenía una cláusula que le liberaba en caso de independencia. Incluso en la renovación última que tiene Laporta, que se decían que a Laporta se le removían las tripas porque Messi aún con Laporta le imponía esa cláusula. Decía, si quieres que renueve, la cláusula ahí. Y que un independentista como Laporta era muy duro aceptar eso y creo que tragó, ¿eh? Messi fue, ya digo, tuvo un posicionamiento bastante estricto con este tema, siempre se separó y se habla, aquí lo que se rumorea es que hubo un conato incluso de bronca de Messi con Piqué, que Piqué se significa a favor de suspender el partido y cuando el otro salta pues de una forma muy así, pues como lo de Jordi Sánchez a Bartomeu, pues, pues parece ser que Messi le dijo que él no era, que él estaba harto de ir a que había pasado de ser aplaudido por todos los campos de España a ser, pues eso, silbado, insultado, casi cada vez que iba dejado por España por este tema, que estaba harto y que él era de los que fue culés. lo Dijo, mismo yo que soy le de, pasó al propio Piqué con la selección española. y le dijo, yo juego para los culés de Sevilla, de Santander, de México, de mi país, para los culés de todo el mundo. Y dice, estoy harto de este tema y aquí vamos a jugar. Messi se fue o eso es lo que se dice. Yo no sé, no lo puedo contar como un deseo y entiendo que no lo contéis como un hecho porque son rumores, pero Yo son que hechos. dice Javi que intentamos, la verdad es que Eh, estas son a veces misiones imposibles del Claro, periodismo, claro, pero claro. intentamos hablar con el propio Messi, intentamos también hablar con Piqué o en su defecto con alguno de los futbolistas que estuviera en ese vestuario, pero se ha respetado Sí, el sí, pacto de sí. honor Pero en el vamos, vestuario, lo cual me parece muy bien. Sí tenemos entendido que más allá de Messi no hubo ningún futbolista extranjero del Barcelona que entendiera nunca lo que estaba ocurriendo el 1 de octubre. Messi se lleva los focos, pero Luis Suárez también se opone muy firmemente a que no se juegue el partido, pero también Ter Stegen y otros futbolistas extranjeros más discretos, ¿no? sí, sí, sí. Mediáticamente que Messi o Suárez. Pero yo también me pongo en su piel. Imagínate que estás jugando en un club fuera de tu país y te encuentras con esta situación. Creo que es Minguella el que dice en el podcast que nadie se hace presidente del Barça para vivir esto realmente. Y eso es extrapolable también a los futbolistas, al entrenador, que es Ernesto Valverde en aquella época. Es un entrenador que es vasco, que es del Athletic, que también tiene su filosofía el Athletic, que conoce perfectamente el nacionalismo vasco, el independentismo vasco, tampoco es partidario de que no se juegue el partido. En cualquier Y caso, Andrés Iniesta, otro de los también, capitanes, es otro. de los que De hecho, plantean. creo que Bartomeu y Jordi Mestre hablan primero con Iniesta y con Valverde. Mm. Y que es Iniesta el que le dice a Bartomeu, nosotros somos partidarios de jugar, pero vamos a hablarlo todo. Sí. En cualquier Y caso, al salir, cuando baja Bartomeu al vestuario y pregunta, sabiendo ya todos cómo funcionaba ese vestuario y quién mandaba ahí, sabíamos que daba igual lo que dijera Jordi Alba, daba igual lo que dijera Busquets, daba igual lo que dijera Piqué, daba igual iba a ser lo que dijera Messi. O sea, si Messi decía no, ese partido no se juega. Si Messi dice me da igual, pues igual no se juega y hubiera y una tiene discusión. sentido también, ¿eh? Cuando se sale de ahí diciendo, oye, que vamos a jugar, el otro ha dicho, para adelante, no me toquéis las narices, es decir, porque era el que mandaba. Quiero comentarte una cosa antes de acabar, y es un gráfico que te he pasado antes, que deja constancia, la gente puede decir, bueno, ¿y por qué todo esto, todo esto es por el podcast que tenéis que ir a escuchar ya lo diremos, de Cataluña Confidencial, en Desafío, en Audible. Aprovecho para dar las gracias a mis compañeros Tania Latorre, José Ortiz y The Boys Village, con Par Producciones, que hemos hecho todos juntos este Muy podcast. bien, pues ahí tenéis Minutos de publicidad. no, y en la descripción tenéis el enlace al podcast.
Pero quería comentar que, claro, la gente dirá, ¿y por qué le dais tanto énfasis? Todo esto que estamos contando explica la importancia, el peso que tiene el Barça. La importancia que tiene el Barça no solo en el orden deportivo, sino la influencia que tiene en otros órdenes, pues que a veces explica por el posicionamiento de las instituciones, ese miedo reverencial, ¿vale? Esa situación, ese poder político que tiene el Barça. No ya es que sea un símbolo político, es que tiene un poder político. Y te pasa un gráfico que es muy gracioso, porque es que es el de la suma de los votos de los partidos nacionalistas Lo y de tengo los no aquí. nacionalistas. Y hay una coincidencia, tú lo observas, y hay una coincidencia, vamos, clavada con, 2010, ¿no? no, bueno, con todo el proceso. Tú cuando el independentismo ha tenido más votos que el no independentismo en Cataluña ha coincidido con periodos de éxito del Barcelona. Como puedes ver, comienza en 1992. Javi, Ahí, lo hablábamos al principio. Estoy viendo aquí el gráfico. Efectivamente, supongo que lo pondrás en pantalla, ¿no? Cuando sí, sí, lo... sí, lo están viendo ahora los Vale, pues usuarios. fíjense todos en 2010. 2010 es la temporada del sextete de Guardiola. Claro, pero empieza, fíjate, la mayor diferencia es quizá con el 92 es la Copa de Europa de Cruyff, ¿vale? Empieza ahí Empieza ahí, correcto, sí. y de repente está ahí Cruyff, el independentismo por encima, llega a la época Gaspar, hay esos 10 años en los que vas a ganar 2 ligas Se en 10 años. equilibra, Y ahí la época se Gaspar, equilibra. creo que son 10 años en los que Madrid gana 4 ligas, el Atleti 2, el Atleti 1, el Valencia 2, el Depor 1 y el Barça 2 solo en 10. Pues ahí el no independentismo supera en votos al nacionalismo. Llega Guardiola, se vuelve a poner encima, ¿vale? Se pone otra vez encima. Llegan las Copas de Europa del Madrid, boom, otra Es vez. el escalón más llamativo, es ese, ¿eh? Sí, sí. El de Guardiola. Es Guardiola brutal. se lanza el independentismo, llegan las Copas de Europa del Madrid, otra vez por debajo, ¿vale? Es que hay una correlación entre el voto nacionalista Es verdad, es clara verdad. y los títulos del Barça. Anímicamente afectan muchísimo a la sociedad. Y la explicación es muy clara. Hay una sociedad con dos bloques, uno no independentista y otro independentista, pero es una sociedad ahora más que nunca muy impermeable, o sea, no hay trasvase, comunicación, es muy difícil que una sociedad se influya a la otra, la no independentista con independentista. Son sociedades que ven medios diferentes, unos ven TV3, Cataluña Rayo, RAC1, leen periódicos como el Punt, o sea, y los otros, pues no ven TV3, solo ven pues Antena 3, Telecinco, La Sexta, Televisión Española, leen el periódico, El País. Son medios, mundos muy separados. Y entonces hay una serie de elementos transversales que han permitido que a lo largo de los años el nacionalismo fuera, lo llaman ellos la taca Dolly, se fuera extendiendo, que fuera captando a gente del lado no nacionalista. Y por eso el nacionalismo, el independentismo crecía. Y eso, por ejemplo, fue TV3, un elemento transversal, o es la educación, la educación catalana, ¿vale? Que está orientada desde una óptica nacionalista, pues también ha ido aumentando. Pero eso, ahora, por ejemplo, hay una ruptura y eso es difícil que la gente vea TV3, incluso es posible que la gente sea hostil. La educación se ve, es igual, pero se puede percibir o recibir con advertencias de los padres, progenitores, oye, esto que te están contando no es verdad. O, por ejemplo, mira, esto que te dicen de la corona catalana aragonesa nunca existió, y en todos los libros lo pone, ¿no? Pues estas cosas las puedes ir neutralizando, pero hay un elemento que es estable, un elemento que afecta a todas las capas de la sociedad catalana, al independentista, al no independentista, al señor que nunca habla catalán, al que siempre habla catalán, y es el Barça. Y es el El Puro medio Club que Barça. tienen para llegar a todos. El único medio que tienen para llegar a todos, al que vota hasta el PP, o sea, a todos, llegan a todos. Yo, es curioso, yo como periodista que soy, tengo amigos de todas las ideologías y de todos los palos. Pues curiosamente, algunos de mis amigos más derechosos, católicos, monárquicos y conservadores y apostólicos, son del Barça, son más del Barça que Joan Gaspar. Entonces, es precisamente eso, ¿no? La transversalidad del La Barcelona es capaz transversalidad. de Yo alcanzar conozco, yo al más conozco, facha de España. sí, sí, yo conozco personas pues que eran, ya te digo, gente que no era nacionalista, gente que no hablaban catalán, gente que no, que eran de bueno, tenían un perfil
que no coincidía con el de un votante independentista o nacionalista, y que en la época Mourinho, Guardiola, en ese choque de trenes, en ese momento de explosión del guardiolismo y de Messi, se hizo independentista a través del relato, ¿no? Pues eso, de una España simbolizada por el Real Madrid, Mourinho, agresiva, que intenta golpear, tal, y un barcelonismo, un Barcelona que representaba pues lo contrario, el bien, el estilo, la grandeza y el vamos a conquistar el mundo, ¿no? Y fue así como pues, se logró. Bueno, Mourinho siempre fue el gran Satán. el gran Satán, el gran Satán. Aquí ha sido como un símbolo de, ya digo, de la personificación de esa idea del de demonio. España, de esa idea de España que tienen ellos desde esa óptica. Un portugués. Un portugués fue el que personificó esa idea y su Madrid ya digo, esa idea. Aquí lo vamos a dejar, Andrés. Espero que, bueno, que la gente, seguro que les ha gustado la charla, espero que les encante, seguro que sí, el podcast de Cataluña Confidencial, el desafío, ya lo sabéis, en Audible, la plataforma de Amazon, ahí lo podéis encontrar. Y nada, que quede claro pues este poder, ¿no? Esta influencia que tiene el Barça, que igual, por el cual se puede comprender muchas cosas de las que suceden. Muchísimas gracias y que hasta... No, gracias a ti, Javi, por invitarme a Collins. Me lo he pasado muy bien y ha sido un verdadero placer estar aquí contigo. Pues hasta otra. Hasta la próxima aventura periodística. Andrés, Muchas gracias, Javi. un abrazo. Chao. Decía Ferran Soriano, es vicepresidente de la entidad, que el Barça sería més que un club hasta el día que Cataluña fuese independiente, si sucede. Pero ese día ya no tendrían nada que representar.